Muy buenas noches, bienvenidos a la edición de hoy, que la verdad que viene tremendamente interesante, porque vamos a estar con el congresista Víctor Andrés García Belaunde en una de sus primeras presentaciones, luego de conocerse que ya se dio la orden de captura a Orellana, Rodolfo Orellana, y está no habido. Y además hoy vamos a conversar una entrevista que he hecho un poco más temprano a Francis Fukuyama, uno de los pensadores más importantes del mundo, y también al expresidente boliviano Carlos Mesa sobre la cuestión del mar de Bolivia. Y una de las preguntas que le hago es, ¿qué es lo que ustedes esperan como bolivianos que el Perú haga en ese proceso? Una decisión, la verdad, que muy interesante. Antes, el tema ha estado caliente y la noticia política principal del día es el respaldo del presidente Ollanta a su ministro del Interior, Daniel Urresti, de quien ha dicho Daniel Urresti no tiene culpa en el crimen de Hugo Bustíos. Escuchen ustedes mismos al presidente Ollanta. Él me lo comunicó cuando hablamos y le propuse junto con el Premier la cartera de Interior. Él lo mencionó y lo merituamos. Vimos con abogados el expediente, los documentos que nos mostró, y nos pareció que en realidad es un proceso concluido, donde hubo una condena, donde se llegó a la verdad, donde se sancionó a los que tenían que sancionarse, y por eso nos parece que ya este nuevo proceso es un proceso extraño. Yo la verdad creo que es un error. Ya puesto en el momento actual, el presidente está confrontado y está contra la pared, porque tiene que decidir de cambiar al ministro del Interior. Ya serían 7 ministros del Interior en solo 3 años, lo cual es, como les digo, un poco rochoso, ¿no? Pero además, esto sería luego que se sabe que él conocía de que tiene este proceso abierto a Urresti, y por tanto sería reconocer un error. Yo creo, la verdad, que es un error presidencial, ya no tanto ahora, sino haber nombrado al ministro Urresti sabiendo, conociendo que tenía este proceso abierto, que no es por cualquier cosa. Es un proceso que, aun si fuera inocente, es un proceso por asesinar a un periodista. Tener a un ministro del Interior con esa acusación creo que es un poco delicado, y hubiera sido mejor que tuviera la sensatez de no nombrarlo, escoger a otra persona en lugar de Urresti. Pero puesto aquí ahora la cosa se complica, y por tanto esa es la pregunta que les planteo para el Twitter el día de hoy. ¿Hizo bien el presidente Ollanta al respaldar a su ministro del Interior, Urresti? Va a aparecer, ahí está la pregunta, mándenos sus respuestas y se las traemos los comentarios que haga durante el programa. Urresti además ratificó que no va a renunciar al cargo de ministro del Interior, y esto fue lo que dijo. Voy a renunciar, ¿sabes por qué? Porque cuando me ofrecieron este cargo, yo le dije al presidente cuál era el tema que me preocupaba, porque esto es un cargo político. El señor presidente se ha tomado 2 días con toda la documentación que le he hecho ver por los asesores, por los abogados jurídicos, y después de eso me ha llamado y me ha dicho que está él convencido de que esto está jalado a los pelos y no puede progresar. Por eso. ¿Y por qué ha aceptado? Porque tengo la plena seguridad y convicción que sí puedo hacerlo bien. Tengo claramente en mi mente y en escrito ya qué es lo que debemos hacer en el corto, mediano y largo plazo. Al respecto, en estos días, el día entre ayer y hoy, se ha revelado que hay un apoyo ciudadano importante al ministro Urresti. Yo en Radio Capital abrí los teléfonos de la radio y mucha gente lo respalda. Ahora, lo respaldan no por los resultados que tenga, que aún la gestión es muy breve, sino por los gestos, actitudes que tiene. Eso estaría bien, pero la verdad que con mucho gesto y mucho salto, si no hay resultados pronto, la cosa no le va a venir bien. Por tanto, es enhorabuena que genere esta ilusión de la gente, pero tiene que responder con hechos concretos. Pero el tema de la acusación por el crimen del periodista Bustíos lo va a acompañar en toda su gestión. Y la viuda de Hugo Bustíos pidió el día de hoy justamente que deje el cargo. Véanla. Pido yo que él tenga un poquito más de moral y diga, me voy a defender, pero fuera del ministerio, ¿no? Y si se está libre, pues que salga con todas las ganas de decir, sí, soy libre, no tuve la culpa. Claro. Así están las cosas. Cambiamos de tema, y hoy día en el Congreso de la República, en la Comisión Permanente, se aprobaron leyes, paquete de leyes importantes. Con 11 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, se aprobó lo que se llama el paquete de medidas en el tema ambiental. Y el proyecto aprobado tiene 2 cambios. Uno es que se otorga un plazo para emitir la opinión técnica de los estudios de impacto ambiental, los EIA, que se propuso que pasa de un máximo de 30 a 45 días. Y además no se modifica la moratoria sancionatoria del OEFA.
pero se eleva el monto máximo de la multa de 35 a 50%, es decir, a 15.000 UIT. Mi opinión es que es un paquete correcto, que puede permitir armonizar las dos cosas, tener protección ambiental y promover la inversión, y creo que se va en la dirección correcta. Vamos a ver cómo camina eso, pero mi sensación general es que es una decisión correcta del gobierno al proponerlo y del Congreso al aprobarlo. Además, se aprobaron las normas de contrataciones del Estado y las medidas tributarias para poder apuntalar, para allanar las condiciones para que se pueda promover mejor la inversión en el país. Hoy en el país está el presidente Alejandro Toledo, ha venido a una reunión justamente con los presidentes Mesa, quien he entrevistado, y vamos a ver la entrevista luego, y con Francis Fukuyama. Y ahí anunció que, ¿saben qué cosa? Que vuelve al Perú a quedarse ya dentro de un mes y medio y amenaza con volver a ser candidato. No por tanto madrugar se despierta tan temprano. No lo descarte entonces. Pero le puedo anunciar algo. En un mes y medio estaré de regreso en el Perú para quedarme. Voy a recorrer todo el Perú. Vamos a fortalecer Perú posible. Y veremos el 2016, todavía falta 2 años. No tenemos ninguna alianza con Susana Villarán. Creo que es una alcaldesa que está haciendo un gran trabajo, a veces incomprendida. Nosotros vamos a ir con propios candidatos a la alcaldía, con la Chacana, con Perú Posible, pero en la medida que no tenemos candidatos para la Municipalidad de Lima, vamos a votar por Susana Villarán. Ahora, está cantado que durante toda la campaña, si es que se lanza finalmente como candidato Alejandro Toledo, la palabra que más le van a repetir es ecoteva, ecoteva. Así como Alan García va a ser narcoindultos van a tener que cargar con ese baldón ambos, y la verdad que creo que tienen complicada la competencia electoral cuando se lance. Pero vamos a ver qué cosa ocurre. Y justamente sobre el caso Ecoteva, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, aclaró que el caso Ecoteva no está cerrado y no descartó que Alejandro Toledo sea citado nuevamente. Escuchemos al fiscal de la Nación. En otra conferencia nos pronunciamos sobre el caso Ecoteva. Es un caso Ecoteva que no ha concluido, que está en investigación, y ahorita se han interpuesto las acciones y los recursos impugnatorios, quejas, que van a ser evaluados en su momento en segunda instancia. Al no haber todavía archivo, existe la posibilidad, no se descarta, de que el expresidente pueda ser citado para que pueda esclarecer estos hechos que le son imputados. Así es, o sea que seguramente lo van a citar, ya va a estar viviendo acá dentro de un mes y medio y por tanto van a ser más fáciles las citaciones. Y finalmente el caso Orellana pues sigue ahí, tampoco es que avance mucho. Ya se dio la orden de captura, como saben, a Orellana, a Jiménez y 20 tantas personas más. Jiménez fue el que cayó y Orellana la semana pasada tuve la oportunidad acá de entrevistarlo. Cuando estaba entrevistando a Benito Jiménez, él me dijo, si quieres lo puedes llamar en este momento. Lo llamamos por teléfono a Orellana y entre las preguntas que le hicimos es, si es que hay una orden de captura, ¿usted se va a entregar? Y él dijo, por supuesto que sí. Estoy un poquito delicado de salud, pero me voy a entregar de todas maneras. Bueno, su vocero, Carlos Camacho, ha dicho que las condiciones no están para un juicio justo como su revista. Y dice además que está un poco mal de salud. Escuchen al vocero de Orellana, el señor Carlos Camacho. Muy grave. El señor Rodolfo Orellana sufre de un cáncer al colon y además es diabético, y todo este tema le ha complicado bastante y le ha agravado su situación. Bueno, pues tiene que dar cara ante la justicia, no puede estarse escapando de esa manera. Así es que ojalá esperamos que cumpla su palabra y se entregue a la justicia para encararla donde debe encararla, aunque dudo que eso vaya a ocurrir. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a conversar con Víctor Andrés García Belaunde, que ha sido el congresista que ha estado bregando desde el comienzo por esta causa y que ahora comienza a dar resultados luego de varios años en que la verdad que los sistemas políticos no le hacían mucho caso, en el Congreso no le hacían mucho caso, en el Poder Judicial, en la Fiscalía. Bueno, pues todo el avance de la cosa le ha dado toda la razón y vamos a conversar con él acá esta noche en Buenas Noches. Y además vamos a conversar una entrevista muy interesante a Francis Fukuyama, que le hice ahora, y luego al presidente boliviano Carlos Mesa sobre el tema de la cuestión de la salida de Bolivia al mar y qué es lo que estarían pidiendo para que el Perú haga en ese proceso.
No se pierda que la edición está muy interesante. Ya venimos. La corrida ya, patas y cervecitas, entra la procesión. Buenas noches, llega gracias.